en pantalla una sentencia para que ustedes vean que a los 029, por así decirlo, tal y como lo hablamos el día de ayer, pues conforme a la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, hay, por así decirlo, ya jurisprudencia o doctrina legal sentada respecto a que sí procede el pago de las prestaciones de una persona que fue contratada bajo ese renglón. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Sí, licenciada. Bueno. ¿Por qué tiene que ver este tema dentro de la flexibilidad de las leyes laborales? Como les decía, cuando hablamos de la flexibilidad de las leyes laborales, nosotros vimos que esta flexibilidad, pues, era también el poder cambiar o, en cierta forma, modificar algunos aspectos para mejorar algunos aspectos para el patrón en detrimento del trabajador. O podría ser también la flexibilidad, el otorgarle ciertos beneficios o cierta flexibilidad para actuar al trabajador y facilitarle el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Entonces, ahora denme un segundito, ahorita les voy a compartir el documento y para que ustedes lo puedan, permítanme, déjenme ver dónde lo tenía ya acá. Solo déjenme ver acá. Bueno, les voy a enseñar un contrato, en este caso 029. Esto es para temas didácticos, en ese sentido, pues no, yo sé que aquí hay algún nombre y demás, entonces todo eso sí hay que guardar, por así decir, la confidencialidad de esta documentación y solo lo vamos a ver para aspectos, por así decirlo, de clase. Bueno, entonces ahora les voy a compartir, permítanme. ¿Está? No sé si lo logran ver ahí. ¿Sí lo logran ver? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Les voy a compartir un documento que pues yo tengo acceso porque en todo caso este fue realizado cuando estuve en el Instituto de la Víctima, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver acá que es un contrato cuyo fundamento está en la Ley de Contrataciones del Estado. Ahorita los voy a ubicar para que lo puedan ver bien. Permítanme, ¿dónde es que se me perdió el contrato aquí en mis pestañitas? Permítanme. Vamos a ver. Ay, no lo encuentro, pero ya lo hice. Ay, este no es, este tampoco, este. Ustedes sí lo logran ver ahí, ¿verdad? Acá. Vamos. Acá. Esperen. Propiedad. No. Acá. Que me parece raro que lo puedan ver y no me aparece en mis pestañas. Permítanme. Qué raro. Aquí está. Ah, no es este. Voy a compartirlo nuevamente para poder ubicarlo porque no me deja. Permítanme, lo voy a dejar de Ligda no lo compartir. tendrá en otro Y ahorita explorador. fíjese que eso estaba viendo, pero no. Está en este, Ligda, pero yo no lo creo que encuentro. aparece en la barra de abajo cuando son documentos, Ligda. Por ahí debe estar escondido. En la de abajo. Ajá, Vamos a cuando ver, son déjenme. documentos, por ahí se van los documentos en la barra de abajo.
Vamos a abrirlo de nuevo porque no lo miro. Ay, no, ustedes, qué pena. Ahorita voy. Ingrid. Aquí. Vamos a ver dónde se abre. Ah, ya. Hoy sí ya lo tengo ubicado. Aquí arribita. Acá arribita. Ok. Ahora lo voy a presentar. Aquí está. Ahí está. Ok. Estamos ahí. Voy a admitir a las otras personas que me están pidiendo. Ya lo tengo ubicado. Bueno. Si ustedes pueden ver, acá, primero está la identificación de las personas, ¿verdad? En este caso es el director de recursos humanos quien lo suscribe porque él tenía una delegación de firma y autorización para poder suscribir los contratos 029. Está la persona, Ingrid Lorena Velázquez Paz, que es la persona que iba a prestar sus servicios profesionales o que prestó sus servicios profesionales. Si ustedes ven, aquí están todos los datos, su dirección y todo. Luego, ustedes entiendo que ya vieron algún tema de notariado, pero están, por así decirlo, la manifestación expresa de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Se indica que se tiene a la vista los documentos de identificación relacionados y se indica que la representación, en este caso, de la persona que va en representación de la entidad, pues es suficiente para la firma del contrato. Esto no es un documento hecho por notario, es un documento, por así decirlo, administrativo interno de la institución. Luego podemos ver que dice base legal. El presente contrato administrativo se celebra con fundamento en lo que para el efecto establecen los artículos 44, literal E, 45, 47, 48, 49, 65 y 69 de la Ley de Contrataciones del Estado, que era lo que yo les decía. Este tipo de contratos se les da o se les quiere dar la sección de un contrato administrativo. Y, por tanto, su fundamento legal está en la Ley de Contrataciones del Estado. Las leyes lo regulan, por así decirlo, o sea, sí regulan la prestación de servicios profesionales y técnicos. Por eso les indico la flexibilidad, el tema de la flexibilidad de las leyes en sí. Posteriormente se habla de otro tipo de acuerdos. Aquí está el acuerdo gubernativo 122-2016, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Hablamos también de la circular conjunta, que fue la circular entre el Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas del 11 de enero de 2017. Y el artículo 33 del decreto número 54/2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos del Estado. Como les dije yo el día de ayer, este renglón 029 está contenido dentro del manual de clasificación de presupuestaria. Por lo tanto, sí existe un renglón específico para el pago de los servicios profesionales. Como vimos, en estos casos, lo que sucede es que se ha desvirtuado en algunos casos su uso. Lo que se pretende en este caso es poder que la persona pueda ofrecer sus servicios profesionales, pero solo para un tiempo indeterminado y no tendría por qué estarse renovando año a año los contratos, porque podrían válidamente ellos reclamar o indicar que hubo un trato sucesivo, una continuidad y probar en ese sentido lo relativo a los elementos de la relación laboral. ¿Sí están viendo lo que yo les estoy leyendo o no ha bajado? Licenciada, disculpe, yo creo que estamos viendo solo una parte, porque aquí hasta donde yo estoy dice ubicado en la Tercera Avenida y lo que leyó no se mira. No se vio. Ah, Es que la letra está pequeña, no se ve. Incluso ahorita pensé que era otro contrato hasta ahorita que vi Y que no sí lo iba podrá arriba y dice, compartir en el WhatsApp y lo vamos leyendo todos. Fíjense que yo prefiero no compartir, bueno, lo vamos a compartir, pero permítame, solo déjenme ver. Ahí sí está bajando, ¿verdad? Ahí sí, sí. Se los hice Pero un no poquito más ahí grande. está, ahí sí, ahí ¿Ya lo está. ven ahí mejor?
Sí, ahí ve. Ahí. Igual nosotros lo podemos agrandar en la pantalla, compañeros. Con los 2 dedos lo podemos extender y hacer grande y pequeño. Va, aquí Sí, está lo pero que no les se decía. puede en todas las máquinas, solamente en las portátiles sí lo podemos hacer, pero en las de escritorio creo que no, tú. Hay En una computadora yo lo que hago es que achiquito la imagen y al contrario se agranda un poco. Ahí creo que ya lo ven todos un poquito mejor, ¿verdad? Sí, Ah, licenciado. ok. Está bien. Entonces, como vieron, la base legal, que fue lo que los leí, decía que los artículos 44, literal E, 45, 47, 48, 49, 65 y 69 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Por qué dice la Ley de Contrataciones del Estado? Como se los dije, dice Ley de Contrataciones del Estado porque en este caso se está realizando o se está autorizando un contrato con base, en todo caso, a las leyes administrativas. Vamos a subir al inicio del contrato y ustedes pueden ver que dice contrato. Ahorita voy. Dice contrato administrativo de servicios profesionales bajo el renglón 029. Se denomina contrato administrativo por esta situación, porque su fundamento legal está en leyes administrativas, como lo es la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento y también una circular conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahorita se las voy a ver si aquí tengo esa circular, porque sí la tenía acá, la circular conjunta. Déjenme ver para que ustedes la puedan ver. Esta circular conjunta no es más que una serie de disposiciones que han tomado el Ministerio de Finanzas Públicas, la Contraloría General de Cuentas y la Oficina Nacional del Servicio Civil respecto a los 029. En esta circular se establecen cuestiones como que si se les puede asignar algún tipo de enseres o algún tipo de equipo a las personas 029. ¿Y por qué salió esta circular a luz o por qué esta circular existe? Les voy a comentar. Resulta que anteriormente, cuando promovían los procesos judiciales las personas, indicaban que en teoría ellos no tendrían que tener ningún equipo asignado y demás de las instituciones, pero sacaron esta circular conjunta con el objeto de normar esta situación y que no se le diera acepción laboral el hecho de que se le asignara algún bien al prestador de servicios 029. Ahorita cabal la voy a abrir acá para que ustedes la puedan ver, la circular conjunta, así vamos pasito a pasito, de finanzas públicas, está acá. Vamos a cambiar un momentito, ahorita regresamos al contrato, voy a ir con la circular. Miren, pues aquí está la circular conjunta, ahorita se las voy a agrandar porque creo que está un poquito chiquita, ahí está. Ah, no, perdón, esta no es, esta es la circular conjunta, es la circular conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas sobre 029. Ahí está, permítame, ahorita la vamos a, ahí está, aquí está. Estaba confundiendo con circular, pero ahorita se las enseño. Bueno, aquí está circular conjunta, es esta, compartir. Bueno, pueden ver ahí, no sé si ven, es una copia de un diario de Centroamérica. Dice, circular conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional del Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, normas para la contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario 029, otras remuneraciones del personal temporal. Con cargo al renglón 029 debe establecerse que únicamente puede contratarse personas individuales para la realización de servicios o estudios específicos de naturaleza técnica o profesional. Para el cumplimiento de lo pactado, la persona contratada deberá prestar la fianza o garantía de cumplimiento. ¿A qué se refiere el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado?
y artículos 45 y 55 de su reglamento. Conformidad con las leyes de la materia, las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario 029 tienen prohibición para el manejo de fondos públicos, autorizar pagos y ejercer funciones de dirección y decisión y ejecución. Se recuerdan que eso lo vimos ayer. Los 029 en ningún momento o en ningún caso deberían tener funciones de dirección, decisión y ejecución, contrario a lo que sucede en la realidad. Estos son más que todos los numerales que hacen relación a las normas que deben observarse en la contratación de los 029. Las personas contratadas con cargo al renglón 029 no tienen calidad de servidores públicos. La circular trata de hacer la salvedad y decir no son servidores públicos, no son trabajadores. La circular lo dice, pero como les dije, ya hay doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad a este respecto. En ese sentido, pues, la circular lo indica y lo hace como una forma de salvedad para evitar que estos contratos pues se denuncie el pago o el cobro de prestaciones al final. Esto no quiere decir de que el trabajador no tenga, por así decir, el derecho de acudir ante los tribunales. Después dice, por lo que debe quedar claramente estipulado en el contrato que dichas personas no tienen derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, tales como indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación, pago de tiempo extraordinario, licencias y permisos. Además, no se les hará ningún descuento para el Fondo de Clases Pasivas del Estado, del IX, ni descuento que se refiere el decreto número 8770 del Congreso de la República, exceptuándose las retenciones ordenadas por, permítame, tribunales de justicia, no estando en consecuencia amparadas por ninguna de las estipulaciones del Código de Trabajo. Esta circular en 2017 tenía ese objetivo, ¿verdad? Como flexibilizar, por así decir, la situación específica de los 029 a los que las entidades los ponían a realizar funciones permanentes y funciones específicas y los contrataban año con año bajo ese renglón como una forma de evitar las demandas laborales. Posteriormente indicaba esta circular que para la contratación de estos servicios se deben generar términos de referencia. Anteriormente no lo hacían, solo hacían la contratación, sino deben haber, ¿qué son los términos de referencia? Los términos de referencia es decir, cada una de las funciones que va a realizar la persona. ¿Por qué? Estos términos de referencia deben constar específicamente el contrato y dice que definan el alcance y objetivo de la contratación, el detalle de las actividades y resultados esperados, porque como son temporales, se tendría que poner en el contrato qué se esperaba de cada uno de los servicios. Perfil de la persona individual a contratar, definiendo capacidad técnica y calificación académica, profesional requerida para su evaluación. También dentro de estas normas, pues nos indicaban que en el texto del contrato debe indicarse que los servicios son de carácter técnico y profesional. Si ustedes ven, esta circular hace mucho énfasis a eso. ¿Por qué? Con el fin de evitar, por así decirlo, una demanda o alguna situación judicial que pudiera afectar. Haciendo una descripción detallada del objeto del contrato entre las partes. Por cuanto, vamos a ver, este contrato no crea relación laboral entre las partes para la retribución acordada por los servicios en ningún puesto de empleo o cargo público. Es decir, que querían que, como ustedes vieron, ya nos han repetido varias veces, indicar que no es de índole laboral. Después también nos dice que en este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia. Otra vez nos hacen énfasis, sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora y que podrán ser dotados de los enseres y equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan de un ejercicio fiscal. Cuando los registros correspondientes en cada dependencia a efecto de determinar de manera real y oportuna la ubicación de los enseres y equipos asignados. Me imagino que algunos de ustedes trabajan en el Estado y ustedes conocen que los bienes del Estado están inventariados. Los bienes del Estado tienen un número de inventario. ¿Por qué? Para evitar que se pierdan y porque son propiedad del Estado. A la persona que se le contrata
se le asigna una tarjeta de responsabilidad. Esa tarjeta de responsabilidad, es decir, va a ser el detalle de los bienes que se le cargan a la persona para su uso. ¿Qué bienes se cargan en la tarjeta de responsabilidad? La computadora que va a utilizar, la silla, el escritorio, hasta la engrapadora, todo se le carga dentro de una tarjeta de responsabilidad a la persona que va a ir a trabajar al sector público. Entonces, aquí hace esa salvedad, que sí se le puede asignar algún tipo de equipo, porque con antelación, cuando demandaban, ellos acreditaban que tenían cargados bienes y como no, digamos, había una laguna en cierta forma y al decir le asignaron bienes, entonces ya el juez decía, bueno, esta es una prueba real de que lo tienen como un empleado permanente, ¿verdad? En ningún caso, las personas a contratar se pueden iniciar la prestación del servicio antes de que el contrato haya sido aprobado por la autoridad superior que corresponde, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué significa esto? Anteriormente, cuando querían contratar a personal 029, pues los contrataban, pero el contrato, como lleva un trámite administrativo, salía a fin de mes, por ejemplo, pero a la persona le pidieron la papelería los primeros días de ese mes y tenían la costumbre de que la persona se quedara en el lugar de trabajo o en la entidad y que empezara con sus funciones, no obstante a que aún el contrato no hubiese salido. La Contraloría General de Cuentas tuvo muchos hallazgos de ese tipo en el que encontraba que había personas sin contrato prestando servicios en las instituciones. Entonces, fue necesario el reglamentar a través de esta circular el que no se podía llegar, por así decirlo, o estar en el espacio físico o en la sede de la entidad si no habían firmado contratos. También nos indicaba que los profesionales deberían estar colegiados, ¿verdad? Y que los técnicos deberían de acreditar una preparación técnica respecto a los servicios que se le estaban contratando. Yo creo que todos hemos visto y todos en redes sociales o en algún medio de difusión de noticias hemos visto de que muchas veces los diputados citan a algunas autoridades y los cuestionan porque usted tiene contratada a una persona que es, por así decirlo, manicurista, está contratada para realizar funciones de construcción, nada tiene que ver. A eso se refiere esta circular, de que se supone que la persona, pues tiene que tener por lo menos, si es técnico, tiene que tener el expertise necesario para prestar esa función técnica. No puede ser, por ejemplo, bueno, ella es una cultora de belleza y está prestando servicios para poder ir a revisar algún tipo de cuestiones o poder influir o estar en algún lugar que se realizan auditorías, porque nada tiene que ver su tecnicismo con esa función que desempeña. Entonces, a eso se refiere. De ahí, cuando no exista en el país disponibilidad de técnicos o profesionales universitarios en determinada rama científica o técnica, previa información de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de las demás universidades del país y del colegio profesional que correspondan, podrán contratarse a profesionales universitarios extranjeros, quienes deberán acreditar documentalmente, antes de la celebración del contrato, su calidad técnica y profesional. En el caso de técnicos extranjeros no universitarios, se acredita la preparación técnica legalizando el documento correspondiente en la forma prevista en los artículos 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Qué nos dice el artículo 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial? Nos habla de los documentos provenientes del extranjero. Ustedes saben que para poder tener validez en Guatemala un documento proveniente del extranjero debe tener, por así decir, los pases de ley que actualmente, pues, sí, el país de donde viene el documento ha suscrito el convenio de la Haya, de la apostilla, tiene que venir apostillado. Ahora si no, tiene que venir con toda la cadenita de pases de ley para poder ser válido en Guatemala. Si viene en un idioma extranjero, debe traducirse por un traductor jurado adicionalmente. Si este documento se debe registrar en algún lugar, pues debe estar previamente registrado.
Ahora nos dice, para tales efectos, la entidad interesada deberá constatar fehacientemente la existencia de resolución favorable que la Universidad de San Carlos de Guatemala hubiese emitido como consecuencia del proceso establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de reconocimiento e incorporación de grados académicos. ¿Qué significa esto? Para que el profesional pueda prestar servicios técnicos si es extranjero, debe estar previamente incorporado, es decir, su título debe estar reconocido por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este trámite, pues, no es, por así decirlo, muy cortito, sino lleva su tiempo y la Universidad de San Carlos de Guatemala hace un proceso en el que verifica, primero, la existencia de las universidades, segundo, que si haya sido emitido por las autoridades de esta la veracidad y que se hayan cumplido con los requisitos de los, por así decir, de los pensum de cada carrera. Luego hace ya el registro o la incorporación de grados académicos. Este es un trámite que se realiza en Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La contratación de servicios técnicos y profesionales con el renglón presupuestario referido solamente se autorizará cuando tales servicios no puedan ser desempeñados por personal permanente. Ahí está la clave, ¿verdad? Esto es cuando no haya, o sea, no se pueda ser desempeñado por personal permanente. ¿En qué casos no puede ser desempeñado por personal permanente? Les indico. Se supone que ya no, digamos, personal permanente no pueda realizar una tarea en específico, como yo les hablé ayer, necesitamos hacer un estudio técnico para en temas de ambiente para ver los niveles de tal situación. Un personal permanente no hay, por así decirlo, en el Ministerio de Ambiente no había un técnico específico de esa rama, entonces se tuvo que contratar un servicio profesional. Se supone que esa es la idea del contrato 029. Yo les voy a comentar. En el caso del Instituto de la Víctima, les voy a comentar por qué se contrató a esta persona bajo el renglón 029. En el año 2024, pues se hizo una ampliación presupuestaria y la misma, pues no se liberó sino hasta el mes de octubre de 2024. Y se asignaron los fondos a las instituciones en octubre de 2024. Ustedes saben que cuando un presupuesto se asigna a una institución durante un ejercicio fiscal, solo se puede utilizar durante ese ejercicio fiscal, no más allá. El presupuesto del Instituto de la Víctima ya estaba, por así decirlo, llegó a un tope en cuanto a pago de planillas, que ya no se podía crear nuevos puestos para contratar personal permanente, pero tampoco se podía desperdiciar ese aumento, por así decirlo, que se dio en ese momento para poder tener algún personal profesional que también brindara un apoyo específico en ciertas áreas. Estos profesionales pues solo se contrataron por octubre, noviembre y diciembre aproximadamente, otros fueron contratados en septiembre con la mira de que en octubre iban a liberar el dinero, pero por así decirlo fue una situación para evitar devolver todo el presupuesto, por así decirlo, y poder apoyar a las áreas donde había cierta deficiencia en el sentido de que no había suficiente personal para poder cubrir con las necesidades del servicio. Cuestión que les digo, y ustedes van a ver en este caso, pues puede que me digan, mire, Ligda, pero ese contrato también habla de funciones en cierta forma permanentes, y les voy a decir sí, se habla de algún tipo de funciones permanentes, porque la idea era poder dotar de, en cierta forma, apoyo a ciertas áreas, y como sí se crean nuevas plazas dentro de una institución, estas plazas ya quedan creadas para acá toda la eternidad, por así decirlo, a menos de que se supriman, pero no tenía sentido el crear plazas cuando no se tenía la certeza si en 2025 iban a dar esa misma ampliación o no. Entonces, por esa situación fue que se contrataron de esa forma. El costo de la contratación se hará por una cantidad global, es decir, en el contrato, ustedes van a ver, ahorita lo vamos a ver, se va a poner el monto de honorarios sumado y se va a decir que se va a hacer en tantos pagos de tanto dinero. Luego se divide en los meses que se va a trabajar la persona. Las personas contratadas con cargo de renglón referido no están sujetas a jornada o horario de trabajo. Si ustedes ven, esta circular hace mucho énfasis en decir de que no hay elementos de la relación laboral, ¿verdad? O sea, no cumple jornada de trabajo, la prestación será con base a resultados, informes parciales o finales de su gestión o a la entrega del producto para el que fue contratado.
Debe establecerse en el texto del contrato la obligación que tienen las personas de rendir informes periódicos del avance de los servicios pactados. Si alguien de ustedes trabaja bajo el renglón 029 o lo ha hecho, ustedes saben que para que les paguen, deben presentar su factura junto con su informe de sus servicios a fin de mes. Muchas veces se los piden a mediados de mes porque deben generar una nómina 029 adicional y tienen fechas específicas para la recepción de las facturas. También les digo que en este tema del horario, la misma Contraloría General de Cuentas se ha contradecido, pero no es porque ellos quieran contradecirse, sino lo ha hecho porque se han dado el caso de que muchas personas contratadas bajo el renglón 029 han resultado ser plazas fantasmas. ¿Qué es una plaza fantasma? Se contrata a una persona bajo renglón 029, pero la persona nunca la vimos llegar a la institución. Esa persona solo llegó a cobrar su cheque y presentó su informe. Entonces, muchas veces esa plaza fantasma o esas denuncias sobre plazas fantasmas hicieron que la Contraloría llegue a los lugares y a las entidades a verificar que efectivamente las personas estén en su puesto de trabajo y muchas veces llegan en la mañana y llegan en la tarde. Entonces, al final, la mayoría de funcionarios o de autoridades lo que han optado es porque estén presentes durante toda la jornada laboral, lo que hace que se compruebe que sí están sujetos a un horario, ¿verdad? Bueno, es responsabilidad de las autoridades contratantes, ¿verdad? Porque en los contratos se suscriban, se estipule cláusulas especiales que el impuesto al valor agregado IVA debe quedar incluido dentro del monto que ascienda a la prestación de los servicios contratados de dichos instrumentos. El Estado, sus instituciones deben reservarse el derecho de rescindir unilateralmente el contrato sin ninguna responsabilidad de su parte, sin perjuicio de ser efectiva la fianza de garantía de cumplimiento. No podrán celebrarse contratos bajo el renglón 029 o otras remuneraciones los servidores públicos del Estado o las personas con las limitaciones establecidas en el artículo 80, decreto 5792, Ley de Contrataciones del Estado. Aquí nos dice de que si una persona que es personal permanente bajo los renglones 011, 022, 021, pues no puede tener aparte un contrato 029. No pueden celebrarse contratos con cargo al renglón 029 o otras remuneraciones de personal temporal, los servidores públicos del Estado o las entidades a que se refiere el artículo 1 del decreto número 5792 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, así como sus parientes dentro de los grados de ley, cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que dicho servidor del Estado preste sus servicios o se encuentre bajo su autoridad. Por ejemplo, si usted, digamos, Jenny, usted es la directora de, por así decir, de caminos, del Ministerio del MISIV, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Entonces, usted tiene prohibición para poder contratar, en este caso, a sus hijos bajo renglón 029 para prestar servicios en la dirección de caminos. Eso es lo que le dice esta circular. Los funcionarios o empleados que infrinjan las disposiciones contenidas en esta circular y las disposiciones contenidas en el decreto 5792 quedan obligadas a responder por el pago o por el compromiso que se hubiere contraído, según el caso, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Que nos dice ahí que si alguien incumple o alguna autoridad incumple, pues debe cubrir los gastos de su propia bolsa, por así decirlo. Voy a regresar al contratito. Ahorita vamos a continuar. Vamos a ver. Sería este. Compartir. Bueno. Vamos, entonces ya estamos acá. Aquí están los datos de identificación. Y dice contrato de prestación de servicios. Base legal, ya la leímos, que es la Ley de Contrataciones del Estado y la circular y demás. Luego dice objeto del contrato. El contratista me obligó a la prestación de servicios profesionales con cargo al renglón presupuestario 029, otras remuneraciones de personal temporal para la Secretaría General del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito para el mejor desempeño de la prestación de los servicios, acepto el espacio físico que el instituto designe, con el mobiliario y equipo de acuerdo a la disponibilidad, el cual puede ser asignado bajo mi responsabilidad. O sea, se hace la salvedad por el tema de la circular, ¿verdad? Que ya les dije que sí se les podía asignar algún tipo de bien. Para cumplir con la contratación se establecen los siguientes términos de referencia. Cuando se forma un expediente para contratación de un 029,
Recursos humanos debe elaborar los términos de referencia, que quiere decir que son las funciones que se van a prestar por parte del servidor de, en este caso, del que va a prestar, perdón, prestador de servicios profesionales o técnicos. Entonces, la verdad, no es como en este tipo de casos que son abogados, porque es abogada, es brindar apoyo a la elaboración de estudios y análisis de documentos, protocolos y guías a requerimiento de la Secretaría General. Aquí nos decía también brindar asesoría profesional en la organización, coordinación y desarrollo de reuniones de trabajo, capacitaciones, talleres, entre otros a requerimiento de la Secretaría General. Brindar asesoría profesional para iniciar y dar seguimiento a las alianzas estratégicas con cooperantes, sociedad civil, organizaciones, organismos institucionales e instituciones. Brindar seguimiento, acompañamiento y asesoría profesional en el desarrollo de acciones y reuniones de la mesa técnica instalada para el seguimiento al cumplimiento de la implementación de la política de reparación digna para la víctima del delito 2023-2033. Brindar asesoría profesional y permanente en el seguimiento, coordinación y elaboración del informe en relación a las actividades propias de la Secretaría General, otras que les sean requeridas en el ámbito de su competencia. En estos contratos ustedes siempre van a ver que van a poner en los términos de referencia una literal que diga, y las demás que les sean asignadas por, digamos en este caso, como está asignada Secretaría General, por el Secretario General o algo así. Después indica, los servicios profesionales serán prestados sin sujeción a jornada u horario de trabajo, lo cual les digo, no se da de esa forma, porque sí están sujetos a esa jornada, porque la misma Contraloría es la que ha marcado esa pauta, ya que sí, por X o Y razón, se le indica, no, él es prestador de servicios y demás, pero no está acá, no me firmó la hoja de control de que está acá. Muchas veces no entienden ese punto y eso ha hecho de que se haya generado ya la doctrina en cuanto a que estas personas pues sí tienen derecho al pago de sus prestaciones. Después dice, ambas partes convenimos que en caso de ser necesario trasladarme al interior fuera del territorio de la República y esto causar gastos en cumplimiento de los servicios del Instituto de la Víctima, me reconocerán los gastos conforme a la escala vigente de reconocimiento de gastos. Dentro del Instituto de la Víctima hay un reglamento de reconocimiento de gastos específico para el personal 029, porque muchas veces y por la naturaleza del instituto tiene sedes en los departamentos, entonces deben muchas veces movilizarse también los 029. Habla de un plazo contractual, el plazo inicia el 2 de octubre al 31 de diciembre de 2024. Como les dije, en estos casos específicos de este contrato, la razón de ser y del por qué se les contrató fue porque el presupuesto se liberó, eran 20 millones adicionales que habían que gastárselos en 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. No es como le digo, había que gastárselo, pero había que utilizarlo de una forma eficaz para poder fortalecer ciertas áreas, las áreas que se pudiesen en su momento, ¿verdad? Aquí está, como les dije, que se pone una cantidad exacta, una cantidad, por así decirlo, global de los pagos. El Instituto de la Víctima pagará por la prestación de servicios al contratista la cantidad de 59,354 quetzales con 84 centavos. Ahí habla de una cantidad global. Valor que incluye el impuesto al valor agregado IVA. Ahí está la aclaración del impuesto agregado IVA. ¿Y cómo se va a distribuir este pago? En un pago de 19,354 quetzales con 84 centavos y 2 pagos consecutivos mensuales de 20,000 cada uno. Los pagos indicados se efectuarán al vencimiento de cada mes calendario contra la presentación de la factura respectiva e informe a entera satisfacción del Instituto de la Víctima durante el periodo que se cancela, así como aquellos otros informes que les sean requeridos cuando se estime pertinente. Los que entregará a la persona para el efecto designe el Instituto de la Víctima. Los pagos se efectuarán en moneda del curso legal con cargo a renglón presupuestario 029 y la partida presupuestaria número. Aquí se detalla el número de partida presupuestaria del Instituto de la Víctima al que estaba asignada esa persona. Como leímos, también se debe prestar una fianza de garantía. Previo a la aprobación del contrato,
yo, el contratista, me comprometo a constituir a favor de entera satisfacción del instituto una fianza de seguro de caución de cumplimiento equivalente al 10% del valor de los servicios, tal cual garantizará el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales. La fianza o seguro será efectiva a petición del instituto, y ahí están los, por así decirlo, lo que se debe hacer en caso de ejecutar la fianza. Habla de impuestos. Los pagos se realizan, serán las deducciones y retenciones que procedan de conformidad con la ley. La naturaleza del contrato, yo, el contratista, reconozco expresamente, los servicios son de carácter estrictamente profesionales, el presente acto contractual no crea relación laboral, o sea, ustedes están viendo que en el propio documento lo dice, pero esto no obsta a que ellos puedan reclamar, ¿verdad? El presente contrato no me faculta a manejar fondos públicos, no podré ejercer funciones de dirección y decisión, no estoy afecto a la declaración de probidad, no estoy afecto a retenciones salariales. El presente contrato no se rige por las normas del Código de Trabajo ni la Ley del Servicio Civil. Octavo, declaración jurada. Aquí solo indica la declaración jurada de que él no tiene ningún, por así decirlo, no es empleado en sí del Estado. Y las prohibiciones es de que no se puede ceder, negociar este contrato, ¿verdad? Informes, está la obligación, deberá presentar informe de actividades realizadas según los servicios pactados en el contrato, deberá estar autorizado por la autoridad donde presta los servicios, esto por cada pago efectuado. Informe final, siempre a fin de año, cuando finalice el contrato, deben presentar un informe de que incluya todos los meses donde prestaron servicios. De la terminación del contrato, el contrato podrá darse terminado por vencimiento del plazo, por incumplimiento, y tal y como lo decía la circular, unilateralmente por disposición del instituto, sin necesidad de resolución judicial. Luego, tenemos una cláusula de cohecho, porque así lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, indica que conozco las sanciones relativas al delito de cohecho, como las disposiciones del capítulo 3 y título 13 del decreto 17-73 del Congreso de la República. Finiquito, dice de que se prestará un finiquito a la entidad cuando termine sus servicios, los documentos que forman parte del contrato, el expediente y todos los informes que produzca, sujeción a las leyes de la República, dice que se va a sujetar a las leyes de la República, y luego la aprobación. Para que el presente contrato surta efectos legales, deberá ser aprobado por la directora general del instituto. Eso quiere decir de que este contrato está firmado entre el director de Recursos Humanos y la persona, pero para que surta efectos necesita la aprobación de la autoridad superior. Bueno, entonces, ahorita les vamos a mandar la asistencia. Yo creo que no nos va a dar tiempo de la actividad, pero lo vamos a hacer en sí el día de mañana. Y lo que quiero es que ustedes miren ahora, así muy rapidín, pongan en el tema, pongan ejemplos prácticos, o ejemplos prácticos sobre contratación 029. Les voy a compartir ahorita, o solo les voy a mostrar muy a grosso modo una sentencia. No sé si la ven ahí. Aquí dice, se pone a la vista para dictar sentencia dentro del juicio tal y tal. Aquí está la persona que trabajaba en el Estado de Guatemala, Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República de Guatemala. Entonces, esta persona trabajaba bajo el renglón 029 y se indicaba que el objeto del juicio era determinar si la parte demandante le corresponde el derecho de pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado, bonificación, incentivo, daños y perjuicios, costas procesales, de lo cual se desprenden los siguientes resultados. Aquí indicamos de los hechos expuestos en la demanda, de la simulación de la relación de trabajo y su vigencia. Mediante contrato administrativo 110-29-21 fui contratada por el Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República de Guatemala para trabajar como técnico bajo renglón 029 en la unidad de género, multiculturalidad y discapacidad.
contrato que tenía un plazo de 4 meses comprendidos del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y renové contrato para prestar esas mismas funciones a través de contrato 6029 de 2022, el cual tenía un plazo de 1 año contado a partir del 3 de enero de 2022 y finalizó al 31 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la prestación de mis servicios fue de forma ininterrumpida. Entonces, esto quiere decir aquí, cuando se hace la demanda, se tiene que argumentar estas situaciones, que la prestación del servicio fue ininterrumpida, contaba con un horario laboral, laboraba bajo la dirección y supervisión del director ejecutivo del Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República de Guatemala y lejos de ejecutar labores de técnico se me designó internamente como encargada de la unidad de género, multiculturalidad y discapacidad del Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República, existiendo pruebas suficientes de que era yo quien coordinaba y gestionaba apoyos para la realización de actividades de la unidad referida y realizaba las actividades administrativas propias de la misma, por lo que es claro que se trató de simular una relación contractual de naturaleza administrativa para encubrir un contrato de trabajo. Es importante mencionar que durante 2023 ya no me fue renovado mi contrato, por lo que la relación laboral terminó a través de despido injustificado del trabajo realizado. Mis funciones reales en el Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República consistían en coordinar, gestionar y planificar actividades en beneficio de jóvenes a nivel interinstitucional, así como realizar las actividades administrativas propias de la Unidad de Género, Multiculturalidad y Discapacidad del Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República. Establecía que tenía un salario de 8,000. La jornada de trabajo también se estableció en la demanda que era de 8 a 16 horas y que la finalización fue de que fue por decisión unilateral del Consejo Nacional de la Juventud por despido injustificado. Bueno, de mi derecho a reclamar el pago de prestaciones. Tal como lo señalé en el otro apartado de este memorial, fui contratada como técnico bajo el renglón 029 por ese Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República. Pero realmente realicé las labores que le corresponden a un trabajador permanente, ya que fungí como encargada de la Unidad de Género, Multiculturalidad y Discapacidad del Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República. En ese sentido, contrario a lo que se pretende simular, mi empleadora, la parte demandada, le presté más de 1 año de servicio laboral de forma permanente, dando como resultado, sin que quede duda, la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, bastante para tal efecto hacer el análisis de los elementos que caracterizan a la relación de trabajo y a los contratos de acuerdo a la doctrina y ley de trabajo vigente en Guatemala. En cuanto a la subordinación, en el presente caso, la relación me unía con el Consejo Nacional de la Juventud era de orden laboral, pues desempeñé mis funciones bajo la supervisión directa del director ejecutivo, y sujeto a un tiempo de trabajo efectivo comúnmente denominada jornada de trabajo, durante el cual permanecía a su disposición. Adicionalmente, la relación de dependencia, como ya se relacionaba, que caracteriza el contrato y la causa que dio origen a mi relación laboral con el hoy demandado siempre fue de naturaleza permanente o continua, que es lo que yo les decía. Es importante recalcar que la naturaleza del trabajo ha sido permanente. Bueno, aquí como ustedes vieron, se habla y se detalla lo que hacía, detalla su horario laboral y demás, ¿verdad? Y el juez, por así decirlo, cuando ya revisa o hace el análisis, vamos a ver, cuando ya nos vamos más que todo a los análisis, habla de la contestación, de la demanda. Bueno, el Estado, en este caso, el Estado de Guatemala, a través del Consejo Nacional de la Juventud, indicó que era un 029, que eran servicios técnicos vinculados al renglón presupuestario, no fue trabajadora del Estado, ni servidor o funcionario público del demandado, por lo que no procede esta demanda, porque su contratación está sustentada en la Ley de Contrataciones del Estado, lo que yo les leí, ¿verdad? Posteriormente, viene ya el juez, esta es toda la sentencia. Vamos a ver. Y al finalizar, el juez, vamos a ver, es bastante grande, pero se hacen todas las consideraciones. Al
Al finalizar, la jueza toma su determinación, hace sus consideraciones y dice de que sí, que fue una simulación, de que se comprobaron los elementos de la relación laboral. Y aquí dice, dentro de ese contexto cabe destacar que la actuación, vamos a ver, no, aquí estamos acá. Por tanto, este juzgado, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, declara con lugar la demanda ordinaria en contra del Estado de Guatemala, dando su intervención al Consejo Nacional de la Juventud y la Presidencia de la República. En consecuencia, se condena al Estado de Guatemala, dando su intervención al Consejo Nacional de la Presidencia de la República de Guatemala, al pago a favor de la demandante dentro del tercer día de estar firme el presente fallo de las siguientes prestaciones laborales. Indemnización por el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Vacaciones por el mismo periodo. Aguinaldo también. Aquí vemos que un juez le está dando con lugar a la persona que trabajó bajo el renglón 029 las prestaciones que solicitó, bonificación en efectivo, daños y perjuicios, porque se considera que fue despedido injustificadamente, costas judiciales, y la jueza dice sin lugar la contestación a la demanda en sentido negativo y oposición de la misma. Indica por lo antes considerado. Es importante, ahora les voy a mostrar solo así rapidito porque ya vamos a terminar. Vamos a ver. Dice, la juzgadora estima que en consecuencia de lo anterior se debe proceder a la sentencia en cuanto a las costas, pero aquí hace, si ustedes se dan cuenta aquí dice y cita fallos de la Corte de Constitucionalidad respecto a los contratos bajo el renglón presupuestario 029 y dice de los expedientes, ¿verdad? Entonces, aquí habla que con el análisis anterior se desprende la procedencia de la reclamación de las prestaciones laborales de carácter irrenunciable, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual y del sector privado y público que se reclaman. Eso quiere decir que para su decisión la jueza trajo a colación la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, que si ustedes bien se recuerdan, ayer leímos que habla sobre la simulación de los contratos. Entonces, la jueza hizo sus consideraciones y para ello tomó como base la doctrina, en este caso legal, que es de observancia obligatoria. Vamos a ver, entonces, aquí prueba cada uno de los elementos, ¿verdad? Habla de los contratos, que en los contratos se puede establecer que hubo continuidad en la prestación de servicios, que sí hubo un horario, de que estaba bajo las órdenes de alguien más y que recibía algún tipo de directrices de esta persona. Entonces, ahora que nosotros ya vimos en la práctica, por así decirlo, cómo se hace un contrato y que si realmente los derechos se reconocen judicialmente, pues aquí podemos ver la flexibilidad de las leyes laborales en este sentido que se ha encubierto o simulado una relación laboral a través de un contrato administrativo. Sí, Jenny, dígame. Y Belinda después. En este caso, ella pudo haber también solicitado la reinstalación si se comprobaba que aún había materia para trabajar, digamos. Dice que depende. Las reinstalaciones son temas aparte, le voy a decir por qué. Hay instituciones que en sus propias leyes establecen que para despedir la estabilidad laboral, se lo denomina. Estabilidad laboral establecen en sus pactos o en sus leyes. Para poder despedir a un trabajador, se deberá seguir los procedimientos disciplinarios establecidos en la ley. El trabajador que sea despedido sin seguir estos procedimientos puede acudir ante los tribunales a pelear la nulidad del contrato y solicitar su reinstalación. Hay instituciones como el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, creo que también el Registro de la Propiedad, si no estoy mal, que específicamente lo dicen en su ley. En esos casos sí se puede plantear reinstalación, pero les comento algo. Si yo quiero plantear una reinstalación, no debo pedir estas prestaciones. ¿Por qué? Mi reinstalación, porque mi objeto es volver a trabajar. Y
el objeto de cobrar indemnización y demás es porque yo ya me voy y solo voy a recibir lo generado de mi pasivo laboral. Entonces, cuando las instituciones establezcan claramente que sí se puede solicitar la reinstalación en sus leyes internas, a lo que se le llama estabilidad laboral absoluta, se puede pedir en una demanda. Las instituciones que no tienen regulada esta disposición dentro de sus leyes, pero están emplazadas, es decir, han sido demandadas dentro de un conflicto colectivo de carácter económico y social, esas instituciones, y despiden a las personas, pueden plantear un incidente de reinstalación, porque el propio Código de Trabajo establece que cuando una institución está emplazada, al patrono se le previene, es decir, se le indica, usted no puede estar despidiendo a sus trabajadores sin autorización judicial. Usted no puede tomar represalias en contra de sus trabajadores. Y si lo hace, él tiene derecho a poder solicitar su reinstalación. En esos casos sí se puede, pero de lo contrario, cuando no hay una regulación expresa dentro de las leyes internas, al trabajador lo único que le corresponde reclamar son sus prestaciones. Por eso en este caso, esta persona solo reclamó sus prestaciones porque dentro de esa institución como tal no había un reconocimiento de la estabilidad laboral absoluta, es decir, la ley no le facultaba para pedir su reinstalación y la entidad no se encontraba emplazada. Entonces aquí lo único que quedaba era la recuperación de las prestaciones generadas por la prestación del servicio. Sí, dígame, Belinda. Gracias. Licenciada, fíjese que en el documento que usted nos presentó anterior a este, hablaba de una fianza. ¿A qué se refiere con esa fianza? Fíjate que todo contrato que está, ahorita le contesto, Denis. Para no cambiarme de tema, ahorita le voy a contestar a Denis, es que me dice si una sustituye a otra, la reinstalación o el pago de prestaciones. Usted tiene dos vías. Puede, si la ley le faculta a que puede reinstalarse, se puede ir por la reinstalación. Pero si usted ya no quiere saber nada de la entidad, usted ya se cansó de estar trabajando ahí, solo quiere sus prestaciones, pide sus prestaciones. Depende de lo que quiera la persona, depende de lo que le convenga, por así decirlo, porque una reinstalación le va a generar salario dejado de percibir. Es decir, que si usted pide su reinstalación, a usted lo echaron el 31 de diciembre del 2024, usted pidió su reinstalación en tiempo, y estamos ahorita a junio y todavía no le han resuelto en definitiva, por así decirlo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, le están generando salarios dejados de percibir hasta el momento en que ya esté firme su sentencia, ¿verdad? Ahora voy con Belinda. Belinda, usted me dice a qué se refiere la fianza. Todos los contratos administrativos por ley, por la Ley de Contrataciones del Estado, solicitan que se pague una fianza de cumplimiento, es decir, para garantizar el cumplimiento del contrato. Por ser y por estar regulados en la Ley de Contrataciones del Estado, estos contratos siempre deben pagar una fianza de cumplimiento. Por eso de ahí viene la fianza, de la propia Ley de Contrataciones del Estado, que obliga para garantizar el cumplimiento del contrato. ¿Sí, Belinda? Licenciada, pero ahí se paga sí o sí la fianza, aunque no sea un renglón como el renglón 11. Así como el No, 189. los únicos que pagan fianza son el 029. El renglón 011, 021 y 022, por ser permanentes, no, por así decirlo, no pagan fianza, sino esas sí se consideran, por así decirlo, los contratos de trabajo. El subgrupo 18, como bien me lo especifica un compañero, sí paga fianza, porque también es otro de los renglones contenidos en el manual de clasificación de puestos que se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, por esa situación pagan fianza. Sí, dígame, Belinda. Y usted puede ser muy fina de compartirnos ese... Sí, ese se los voy a compartir, porque en la clase de mañana voy a hacer una actividad. Y esa actividad pues va a valer los puntos, por así decirlo, de la semana, porque el viernes vamos a tener el examen, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces, si yo les pongo actividad, perdón, Belinda,
Les pongo actividad para el viernes, entonces los voy a complicar con el tema del estudio, ¿verdad? Sí, como también le mencionaba, si puede ser muy amable de compartirnos estos dos documentos que también nos ha estado explicando, por favor. Con mucho gusto, no tenga pena, yo se los voy a compartir hoy. Licenciada, disculpe. Sí, dígame, Jenny. Para mañana, porque como ahorita ya se terminó el tiempo, ¿verdad? Me llamó mucho la atención que este contrato que usted, este contrato que nos leyó, no, la demanda, perdón, la demanda estaba con fecha 2023, que en ese momento le dieron a la persona, ya no continuó trabajando, a pesar de que había vencido, o sea que en el 2023 fue que ya no le dieron contrato. Me llamó mucho la atención porque en mi caso yo trabajo como 021 y justamente en el 021 a nosotros tampoco ya no nos dieron nuevo contrato, sino que salió un decreto donde nos dieron extensión. Una prórroga. Y desde una prórroga. Desde el 2023 nosotros venimos recibiendo esa prórroga. En el 2024 apareció la prórroga, pero cuando nos hacen la hoja de servicio siempre se hace referencia al contrato que firmamos en el 2023. Y este año igual, hoja de servicio y hace referencia al contrato del 2023. Entonces yo, para la próxima clase, si usted tiene alguna información de esto, ¿cómo funciona esta prórroga en los contratos? Porque nosotros ya no firmamos contrato en el 24 ni ahorita en el 25. Yo llevo 16. Ok, con mucho gusto. Mañana yo le respondo porque ahorita ya sí, tengo que. Sí, entonces para que quede ahí en sobremesa, le agradezco mucho. Con mucho gusto, Jenny. Ahorita, entonces ya los veo mañana para la actividad y esa actividad va a tener la puntuación. Y cualquier duda, mañana me la consultan, por favor. Gracias, Lick. Feliz tarde. Licenciada, Vale, buenas feliz tardes. tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Licenciada, ¿Sí, Sandy? disculpe una pregunta. Permítame, Sandy, permítame. Ok. Perdón, Sandy, dígame. Perdón, licenciada, con una